Bueno, antes de irnos al corte, antes del corte, le informaba yo a usted de el asunto de etileno 21, este contrato que yo lo he puntualizado que eh, hermana en corrupción a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, dos personajes que han estado políticamente ligados, muy estrechamente ligados, desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, desde el 2005, y luego el papel que jugó en la elección del 2006, apoyando precisamente a Felipe Calderón y no al que era candidato de su partido, Roberto Madrazo. Luego, 6 años después, mientras Calderón había sido muy generoso en términos económicos con el gobierno del Estado de México, a través, por ejemplo, de Luis Videgaray, que se convirtió en diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, pues se fue fortaleciendo mucho esa relación a tal punto de que alguna ocasión el Partido Acción Nacional emitió un comunicado llamando cacique a Peña Nieto y repentinamente, poco después de que fue emitido este comunicado, fue retirado y desapareció esa palabra del comunicado del Partido Acción Nacional. Nunca, nunca podrá usted encontrar una sola crítica de Felipe Calderón al gobierno de Enrique Peña Nieto, ya no digamos en el gobierno del Estado de México, no, en la presidencia de la República. Hay una relación estrechísima que inclusive tiene que ver, por supuesto, con el comportamiento que tuvieron los senadores del Partido Acción Nacional, afines a Felipe Calderón, ante el gobierno de Peña. Hay que recordar que al salir, dejar el gobierno Felipe Calderón, pues colocó como candidatos a senadores a sus favoritos. No pudo imponer candidato presidencial, él quería que fuera Ernesto Cordero, pero en la elección interna lo aplastó Josefina Vázquez Mota. En la elección del 2012, Josefina Vázquez Mota fue dejada al garete, tampoco por sí misma hizo demasiado por ganar, pero desde entonces se fortaleció todavía más la relación entre los senadores del Partido Acción Nacional y el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta el punto que muchos de esos senadores apoyaron a José Antonio Meade y no a Ricardo Anaya, el candidato de su partido a la presidencia de la República en 2018. Bueno, traigo a cuento todo esto porque, porque hoy el presidente de la República se refirió a un asunto que involucra a Felipe Calderón y a Peña. López Obrador dijo esta mañana que se debería cancelar el contrato leonino otorgado por Calderón y refrendado por Enrique Peña Nieto a Etileno 21, relacionado con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México. La denuncia que Emilio Lozoya presentó la semana pasada alcanzó, como se lo informaba a usted, también a Enrique Peña Nieto, perdón, a Felipe Calderón, pues denunció que el gobierno del panista tuvo que ver en la serie de beneficios para Etileno 21, vinculada a una compañía mexicana, IDESA, socia de Odebrecht. Aquí le hemos informado también cómo el contrato lo firmó Calderón, bueno, el contrato de Etileno 21 fue para entregarle a Braskem, filial de Odebrecht en México, y a la mexicana IDESA, un contrato millonario a 35 años que en solo 3 ha arrojado pérdidas multimillonarias para petróleos mexicanos. El contrato lo firmó Calderón el 19 de febrero de 2010 a través de su exsecretario particular, Jordi Herrera Flores,
entonces director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica, con el propósito de abastecer de etano barato a la planta de etileno 21 para producir polietileno. Esta planta fue construida también con créditos del gobierno. Y unos días antes de que Calderón dejara el cargo, el 23 de noviembre del 2012, emitió un decreto para favorecer más a esta empresa. Aumentó el precio de importación de polietileno, que acabó con la competencia y le permitió al consorcio Braskem y DESA pues vender el polietileno muy caro. El polietileno es una materia prima que sirve para la fabricación de tantísimas cosas, tantísimos productos. Y bueno, hoy precisamente el presidente López Obrador dijo que ese contrato debe ser anulado. Por primera vez menciona que él está a favor de que se anule. Textualmente dijo lo siguiente: ese contrato se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser un contrato leonino. Se tiene que revisar. Y bueno, hoy, justamente después de pues de esa opinión del presidente de la República sobre un asunto que aquí ampliamente le hemos informado, nada menos que la semana pasada hablamos con la compañera Jesús Cervantes, que ha publicado en Proceso detalles, ha revelado detalles justamente de este contrato, y antes hablamos inclusive con los denunciantes de este contrato de etileno 21, el abogado Paulo Díez Gargari, y antes, desde febrero de este año, con el ex consejero Alfredo Figueroa, quienes presentaron una denuncia en 2018 contra Calderón, Peña Nieto, José Antonio Meade y otros personajes por el contrato de etileno 21. La denuncia ahí se había quedado, y apenas el 10 justamente de agosto, la semana pasada, hoy hace exactamente 8 días, volvieron a presentar la renuncia, ahora ante la Fiscalía General de la República, pero ante la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, hoy, el día de hoy, hubo ya un pronunciamiento de parte de la empresa que tiene la concesión de etileno 21. Estoy justamente en este momento abriéndola, porque no lo hace a través de un comunicado formal. Envía una carta, qué curioso, al periódico Reforma, y dice esta empresa lo siguiente: la firma Braskem, bueno, le voy a leer mejor la nota que publica hoy Reforma. La firma Braskem y DESA se deslindó de haber participado en cualquier actividad ilegal o relacionada con actos de corrupción en México ligados al caso Odebrecht, y añadió que el contrato firmado con Petróleos Mexicanos no tiene preferencia o ventaja sobre su precio acordado. Textualmente manifiesta lo siguiente Braskem, que es la filial de Odebrecht, y DESA. Es importante aclarar que la convocatoria de la subasta que derivó en el contrato entre Pemex y Braskem y DESA se gestó durante 2008 y 2009, detrás de 3 a 4 años antes de los eventos que han sido imputados a la constructora Odebrecht en México, presuntamente asociadas al señor Emilio Lozoya. En esta carta a Reforma, esta empresa Braskem y DESA añade lo siguiente: los dos acuerdos individuales elaborados entre las empresas Odebrecht y Braskem S.A. con el Departamento de Justicia de Estados Unidos
confirman que no hay ninguna mención a hechos de corrupción ocurridos en México por parte de Braskem o Braskem y DESA. Pues sí, esa es la posición que tiene este consorcio. Son dos empresas. Una empresa, IDESA, la mexicana IDESA, por cierto, es propiedad de la familia de Jerónimo Gutiérrez. ¿Quién es este personaje? Bueno, fue compañero de José Antonio Meade y de Luis Videgaray en el ITAM, y fue este personaje subsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, fíjense, y embajador de México en Washington en el sexenio de Enrique Peña Nieto. IDESA pertenece a la familia de Jerónimo Gutiérrez y también a la familia del ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón, que renunció hace apenas un par de semanas. Es un asunto relativamente nuevo en la discusión pública del país, el contrato a etileno 21, este contrato que, como le informé hace un momento, lo firmó Felipe Calderón el 19 de febrero del 2010, un contrato que no pasó por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y que solo lo conoció hasta un año después, cuando ya era secretario de Energía José Antonio Meade, y como tal era presidente del Consejo de Administración, y se discutió en ese Consejo de Administración este contrato ya firmado, y en esa sesión que se celebró en abril del 2011, un consejero de Pemex, Rogelio Gasca Neri, advirtió que era un contrato muy ventajoso para esta empresa Braskem y DESA, que había que volver a revisarlo porque implicaba ventajas para esta empresa, tal como se ha venido acreditando en los años que vienen. Hay que recordar que Etileno 21 es un contrato, y la planta que se construyó de Etileno 21 comenzó a funcionar ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2006, y a partir de entonces solamente ha habido pérdidas para Petróleos Mexicanos. Por una parte, porque el contrato le obliga a Pemex a surtir de etano a la planta, y si no lo surte, implica penalizaciones. En solamente 2 años, Pemex ha perdido 2,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos por esas penalizaciones. No es una información que sea de un ente opositor, lo ha acreditado la Auditoría Superior de la Federación. Se abre la posibilidad, a partir de lo que hoy el presidente López Obrador dijo por la mañana, de que se revise ese contrato otorgado por Felipe Calderón y ratificado con otras medidas por Enrique Peña Nieto. Es un asunto que está muy candente y que involucra a dos titulares del Ejecutivo hermanados, como lo tituló la revista Proceso esta semana, por la corrupción.